Muy buenas noches, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo hoy, martes 13 de febrero, cuando tenemos las 8 de la noche, 10 minutos, con un tema que había anunciado en mi muro, un tema de cristología. Cuando nosotros hablamos de cristología es todo lo referente a la doctrina que la Iglesia Católica tiene con referente a Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como siempre, estos estudios de Biblia los hacemos basados principalmente en las Sagradas Escrituras, que es para nosotros, para los católicos, la primera fuente de la revelación divina. Al final voy a dar un saludo muy especial, muy caluroso, fraterno para todas las personas, los amigos que siguen esta serie de todos estos estudios. Y por favor, si tenemos a la mano una Biblia, sería muy importante para ir cotejando todas las citas bíblicas y mirar a ver cuál es el contexto también exegético sobre el tema de la encarnación de Jesucristo. En esta noche voy a utilizar tres fuentes. En primer lugar, que es mi libro de teología, Verdades de la Fe Católica, un libro de un manual de 20 temas, todo fundamentado con la palabra de Dios, y este tema que es sobre María, la Madre de Jesús, sobre la maternidad divina. Vamos a sacar un extracto donde hay términos en griego, términos en hebreo, en todo el libro hay términos en griego, términos en hebreo, y todo basado con la palabra de Dios. Vamos a también utilizar esta, que es una Biblia, la Biblia de Estudio Scofield, también una Biblia muy importante, de Reina Valera del año de 1960. Y también vamos a tener en colación de esta, que es la Biblia de Estudio Holman, una de las principales Biblias de estudio, sobre un artículo de un biblista y teólogo evangélico que, por así decirlo, tiene lo que llamamos sana doctrina, o sea que un estudio de cristología para explicar también las primeras herejías. Cuando hablamos de herejías, son falsas enseñanzas que surgieron en los primeros siglos del cristianismo y que tiene que ver con la persona de Jesucristo. Alguien diría que algo que es más que claro en el cristianismo es que Jesús, siendo Dios, se hace hombre. Eso es, por así decirlo, el punto central que nos une a todas las iglesias cristianas. Cuando hablamos de las iglesias cristianas, a la iglesia madre, que es la iglesia católica, con la iglesia ortodoxa, históricamente las dos iglesias que vienen desde los tiempos de los apóstoles, pero también igual iglesias evangélicas, presbiterianas, los calvinistas, los metodistas, los congregacionistas, que fueron iglesias, luteranos y demás, todas estas iglesias que nacen después, episcopalianos en Estados Unidos, iglesias reconocidas como tal, iglesias históricas desde el siglo XVI, que nos unen también estas verdades de fe. No podemos decir lo mismo de las sectas que han surgido ya después en el siglo XIX en Estados Unidos, tipo que confunden todas estas verdades, tanto en la Biblia como en la tradición cristiana y los primeros concilios, porque de eso lo vamos a ver. Ya las sectas que han surgido, como son los mormones, como son los testigos de Jehová, o como son los pentecostales, que niegan completamente todo, confunden y, pues, por así decirlo, dan una visión distorsionada a lo que realmente el cristiano debe conocer sobre Jesucristo. Inicialmente, en mi libro Verdad de la Fe Católica, sobre el tema de María como Madre de Jesucristo, Madre de la segunda persona de la Trinidad, lo primero importante es aclarar que el término encarnación, aunque es un término que incluso aparece en esta Biblia de Estudio Holman, de aquí vamos a sacar un estudio donde dice la encarnación y cristología. Ustedes pueden mirar a ver, aquí dice la encarnación y la cristología. No es un término bíblico, pero sí está la definición como tal, porque el término encarnación viene del latín incarnare. Acordémonos que el latín es el idioma oficial de la Iglesia Católica, es el idioma que utilizó la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo, desde el siglo segundo, y entonces incarnare quiere decir encarnación, y hace énfasis al hecho de que el Hijo de Dios solo podía ser verdaderamente el Salvador del género humano si adoptaba enteramente un cuerpo, un alma humana, con todo lo que implicaba haber tenido nuestra propia naturaleza. ¿Cómo lo vamos a ver? Inicialmente vamos entonces a fundamentar todo con la palabra de Dios,
Vamos en primer lugar a ver lo que nos dice el libro de los Hebreos, la carta epístola a los Hebreos en el capítulo 2, en el verso 4. Entonces, para que las personas, si quieren, pueden ir apuntando estas citas bíblicas. Hebreos capítulo 2, verso 4, dice: y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos, milagros representativos del Espíritu Santo, según la voluntad por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, porque esa es la naturaleza del ser humano, la carne y la sangre, es también partícipe lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es decir, el diablo. O sea que Jesucristo asume una naturaleza humana con carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir el imperio del mal. Aquí mismo lo dice, el imperio del diablo. Los que siguen mis estudios en mi muro, hemos visto también ya hemos visto dos videos sobre demonología, explicando lo que es el demonio, el diablo, su naturaleza, la forma como influye, la forma como en cual el pecado entra en el mundo por el diablo, el enemigo de Dios y también enemigo de los seres humanos. Por eso es que la redención se tiene que hacer en carne y sangre por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por eso la palabra encarnación no aparece en la Biblia, pero sí aparece el equivalente en griego, que es sar, que quiere decir en carne. Lo que da a entender que Jesús asume lo que otro término griego que es la homoioma. Homoioma es la apariencia, la forma, la semejanza del ser humano. Jesús asume la homoioma, o sea, su naturaleza, la semejanza de nosotros, los seres humanos. Aquí mismo lo dice, carne y sangre, un desarrollo normal, biológicamente, desde el seno de María, igual a nosotros, como lo dice varios pasajes de las Escrituras, especialmente en Gálatas 4:4, en Romanos 8:3, en Filipenses 2:7, esas citas bíblicas. Después las podemos estudiar y ampliar un poco más. Ahora, hay una cita bíblica que quiero resaltar y que me parece que es muy, muy completa sobre lo que es el tema de la encarnación y cómo Dios Padre, porque la iniciativa de la salvación viene por Dios Padre, quien manda a su único Hijo, nuestro Señor, unigénito del Padre, siendo Dios se hace hombre, pero Dios quiere que esa encarnación, como nosotros veíamos, que Jesucristo tome una homoioma, o sea, una naturaleza, semejanza, carne y sangre a nosotros, lo hizo a través de una mujer que para nosotros es especialísima. No es una diosa, no es la salvación, pero sí es el medio por el cual entra la salvación, humanamente hablando, al mundo, que es María de Nazaret. Y en el libro de Mateo, vamos a ver unos versículos en el capítulo 1, donde nos habla sobre este tema de la encarnación y su importancia, como esta mujer judía de unos 14, 15 años que vivía en Nazaret, al norte del país, una mujer aldeana del común, ¿ve? Comprometida, como lo dice acá el texto que vamos a leer de Mateo, con otro joven también, que a lo sumo José tendría unos 20, 22 años, y que interviene Dios Padre haciendo que su Hijo Jesucristo sea fecundado en su seno de una manera sobrenatural. Y entonces esto es lo que refleja acá en el Evangelio de Mateo, porque su novio, que estaba en compromiso de matrimonio, en este caso José, no tenía ni idea de lo que había pasado. Ya María, después de que regresa de Ain Carén, la región montañosa en Jerusalén, en los cerros donde estaba mientras era el alumbramiento de Juan el Bautista, después de eso, ¿ve? Regresa otra vez a Nazaret, en el norte del país, y es cuando ya su prometido se da cuenta del cambio fisiológico de ella. Estaba embarazada, pero María no le dice absolutamente nada. Todo lo deja en las manos de Dios, porque así es la historia de la salvación. Y por eso es que nosotros vemos en el capítulo 1, verso del 18 al 24, lo que nos dice sobre la concepción y el nacimiento de Jesucristo. Y eso sí lo voy a hacer de esta, que es la Biblia de Estudios Scofield, que son de la Reina Valera del año 1960. Dice así el evangelista y apóstol Mateo: el nacimiento de Jesucristo, muy interesante, Jesús el Cristo, o sea, Jesús o Yeshua o Joshua, que quiere decir Dios salva, y Cristo, Christus en griego, el ungido, el consagrado, lo mismo que Mesías en hebreo,
De ahí la conjunción del título Jesucristo fue así. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesucristo? Estando desposada María, o sea, estando en compromiso María, su madre, y siempre es importante porque la palabra de Dios recalca en todos los versículos donde se habla de María como la madre de Jesús. La relación de María con Jesucristo, los méritos de María, lo que nosotros veneramos de María, lo que nosotros, las virtudes de María, siempre están en relación al plan que Dios quiso a través de ser la mujer escogida por Dios y como lo dice acá, de María su madre. Estaba comprometida con José y antes de que se juntasen, o sea, antes de que vivieran juntos como tal, porque los desponsales duraban un año, se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, concebir, o sea, engendrar o tener su hijo, como lo dice aquí, por fruto de ¿qué? Del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Aquí vemos cómo actúa las tres personas de la Trinidad en esta mujer, en María. Lo que estamos viendo acá es explícitamente sobre el tema de la encarnación. Sigue en el verso 19, y José su marido, como era justo, y es el único apelativo que dice las Sagradas Escrituras con José, que ha sido llamado como el santo del silencio, el santo de la obediencia. Este hombre que es modelo de padre, modelo de esposo, modelo de custodio, tiene un título especialísimo en la Iglesia Católica, es el patrono de la Iglesia Católica, y aquí lo dice el evangelista y apóstol Juan, solamente describe y resume en sí lo que era José en todo el sentido de la palabra como un hombre justo, que equivale a decir un hombre bueno, un hombre recto, un hombre cabal, un hombre que cumplía la ley de Dios, porque necesitaba también que esta mujer, esta joven, tuviera también un apoyo moral, un apoyo económico también en lo que iba a ser la crianza de su hijo. Era necesario que tuviera una paternidad terrenal, y aquí está interviniendo otra vez Dios Padre, que es el artífice principal de la historia de la salvación. Y vemos, José su marido, como era un hombre justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, que era también algo común en los matrimonios judíos, o sea, romper ese compromiso prenupcial, darle una carta de divorcio en el cual él no se hacía cargo de ese hijo porque no sabía absolutamente lo que estaba pasando, y pensando él en esto, o sea, José reflexionando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. Vemos bien que la actitud de José no es de ser algo impulsivo, como ocurre muchas veces hoy en día, siempre en los estudios de Biblia que yo hoy saco a colación este tema, porque hoy en día en América Latina, sobre todo aquí en Colombia, se han hecho muy común lo que llaman los femicidios, o sea, hombres que matan a sus esposas o a sus novias o a sus compañeros o a sus amantes, o las mandan a cuchillar o les mandan a tirar ácido en la cara. Eso es muy común aquí en Colombia, las amenazan de muerte. Y en el tiempo de Jesús los extremos máximos era que la mujer podía morir apedreada, porque era una especie de adulterio, aunque no era muy común, ya no era muy común para la época, pero sí por lo menos la mujer quedaba en un rango de difamación, quedaba en un rango moral completamente marginada, y lo más probable es que fuera una madre soltera. Eso sería más o menos lo que hubiera pasado en María si no hubiera intervenido Dios, como siempre lo hace, en beneficio de la redención de todos nosotros. Por eso es importante meditar en lo que es la encarnación, porque no es algo más precioso ver cómo Dios manda a su Hijo y se encarna. Y en ese momento Jesucristo se está gestando en una forma embrional, y eso es un feto, todo el proceso normal de 9 meses, ¿ve? Por obra del Espíritu Santo. Y pensando esto, de aquí un ángel del Señor, o sea, un ángel, Dios manda un ángel del Señor, y se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, otro apelativo, no solamente un hombre justo, sino que también era hijo de David, descendía de la casta de David, de la casta sacerdotal, porque la salvación viene de David, el linaje davínico, sangre real, tanto de Jesucristo como de María, como también encontramos en Romanos 1:3, y le dice, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado, aquí viene el término engendrar, que es otra vez, en griego es concebir, procrear. El que van a nacer es de quién, otra vez, es del Espíritu Santo. Vemos bien cómo tanto en el verso 18 como en el verso 20, el autor sagrado subraya que la encarnación de Jesucristo en el vientre de María era por obra del Espíritu Santo.
Por eso es que nosotros decimos que María es la bendita entre todas las mujeres. Por eso decimos que María fue una mujer especial, que estuvo en estado de gracia, estado inmaculada, porque en el momento todo ese proceso embrional, mientras que la madre alimenta a su hijo por el cordón umbilical con su sangre, era sangre pura, preciosísima, si no hubiera contaminado a Jesucristo. Los evangélicos piensan de que María es un vaso desechable, simplemente algo que utilizó Dios y así, solamente por eso, y no es así. Vemos el contexto, la forma tan importante como se exalta el papel también primordial de María en la historia de la salvación. Porque vemos al Padre actuando, pero también vemos a la futura madre que también va a tener un papel preponderante. Y le dice en el verso 21, porque en el verso 20 decíamos, no temas en recibir a María, ¿ve? Porque lo que es engendrado en ella es por el Espíritu Santo, o sea, es algo sobrenatural, fuera de serie. Nunca antes se ha presentado, se va a presentar, ni se presentará en la historia de la salvación una mujer que tuviera el papel de María. Y para mirar desde el punto de vista del exégesis, de lo que estamos hablando, de este estudio, de esta meditación de la Biblia, ya aclarando que esa mujer es María, que está comprometida con José y que es engendrada por el Espíritu Santo, dice a continuación en el verso 21, y dará a luz, o sea, después del alumbramiento dará a luz a un hijo que va a ser hombre, en relación también a Génesis 3:15, el protoevangelio, y llamará a su nombre Jesús, resaltando en mayúscula, que quiere decir Yahvé salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, la María no es la salvación, pero es el medio por el cual Jesucristo se encarna, toma su carne y su sangre, como veíamos de la carta a los Hebreos capítulo 2, verso 4, que lo veíamos ahorita de mi libro, carne y sangre, como veíamos, como lo especificamos también en la palabra de Dios, ¿ve? En Hebreos 2:14, ¿ve? Carne y sangre, ¿para qué? Para traer la salvación al pueblo de Israel. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, y esto sabemos que es la profecía de Isaías 7:14, una profecía del Antiguo Testamento, todo lo relacionado del Antiguo Testamento en Jesucristo. He aquí, ¿cuál es esa profecía? Hace 700 años, con respecto a la encarnación de Jesús, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y el término virgen es Air Partenos, especifica que era una mujer joven, comprometida, de 14, 16 años, judía, también de la familia de David, como su esposo José, su futuro esposo, ¿ve? Engendrado lo que ella está por obra del Espíritu Santo, y también todo profetizado desde el Antiguo Testamento en el libro de Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel, que traducido es que Dios con nosotros, o sea, Dios que se hace hombre. Por eso es que uno de los títulos que más utilizaba Jesucristo está en relación a otra profecía del Antiguo Testamento, que sería la tercera en este estudio de hoy. Primero Génesis 3:15, el protoevangelio. Después Isaías 7:14 y también el libro de Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, donde se habla del Hijo de Hombre, que esos eran los títulos que más utilizaba Jesucristo en relación a su misión mesiánica. Ese título de Hijo de Hombre, que es el que más utiliza Jesucristo, aparece más de 40 veces en los evangelios, va en relación con lo que decíamos acá, que se llama Emmanuel porque es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y ahí vemos también ya en la encarnación, ya cuando Jesucristo asume ya su ministerio público a los 30 años y predica durante 3 años todo lo que es en la región de Israel especialmente y en las naciones vecinas. También ese estudio lo estamos haciendo capítulo a capítulo en el libro del Génesis. Ustedes lo pueden también encontrar en mi muro. Estamos también de todo eso en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Pero lo que también quiero resaltar sobre la encarnación de Jesucristo es que Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre, coexiste con nosotros, y también algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto y que tal vez es una de las características de Jesucristo, ¿ve? Que ahí sí lo hace diferente a nosotros, ¿ve? Teniendo las mismas debilidades, teniendo
todo su desarrollo fisiológico, sus sentimientos como tal, la psiquis de Jesucristo, pero dice también en las Sagradas Escrituras, porque Él también estuvo sometido a nosotros, a las mismas pruebas, solo que Él jamás pecó. Esa es la característica de Jesucristo, jamás pecó, como también lo dice otra vez el libro de Hebreos 4:15. Nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. Profetizó Isaías capítulo 53, verso 9, y también lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 2, verso 22. ¿Cuál es la característica de Jesucristo? Él es santo. El término santo es kadosh en hebreo o hagios en griego, que quiere decir el apartado, el que es consagrado a Dios, el que nos da el camino para seguir a Dios. Él es santo sin mancha, o sea, inmaculado, puro y apartado también de los pecadores. Eso es el término santidad en relación a Jesucristo, que también lo vemos en la misma carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 26. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz como el Cordero inmolado, muere por los pecados de todos nosotros, la sangre que se vertió en el madero y su cuerpo flagelado, azotado, traspasado por los clavos, carne y sangre María. Cuando Jesucristo resucita, porque el triunfo de Jesucristo no está en la cruz, sino en la tumba vacía, el primer día de la semana, que conocemos como el Dei Dominis o el Día del Señor. Vemos dos referencias sobre esa misma encarnación o esa misma humanidad de Jesucristo que quiero resaltar en esta noche. La primera en el Evangelio de Lucas. Vamos a mirar el Evangelio de Lucas, ya cuando nos habla sobre lo que fue la resurrección de Jesucristo. Vamos entonces en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versos del 1 en adelante, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor. Estamos hablando también de la encarnación de Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes, que son los ángeles que también actúan siempre en toda la historia de la salvación. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, otra vez el título Hijo del Hombre, que hacíamos mención, sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucitará al tercer día. O sea, Jesucristo muere como hombre, pero resucita como Dios con su mismo poder, siempre las dos naturalezas entrelazadas en Jesucristo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas a todas cosas a los 11 y a todos los demás. Aquí viene lo interesante del relato que quería hacer mención. ¿Ve? Porque dice que les parecía como una locura este testimonio de las mujeres, ¿ve? Pero quería resaltar, después de ese anuncio de lo que fue la resurrección, si saltamos al verso 33, dice: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, los discípulos de Maús, y en ese mismo momento, mientras aún estaban hablando, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. El saludo típico de los judíos, shalom, un saludo de paz, un saludo de amistad, un saludo de unidad, de acuerdo a lo que es el pensamiento de los judíos. ¿Ve? Y aquí viene lo interesante, porque estamos hablando ya de la resurrección, del verbo de Dios encarnado, o sea, la segunda persona de Dios que se hace carne por la salvación de todos nosotros. Pero lo que quería resaltar es lo que sigue a continuación. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Los apóstoles pensaban que estaban viendo un espanto, que estaban viendo una aparición espectral, un espíritu, ¿no? Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vosotros, hasta vuestros corazones, esos pensamientos. Mirad, y aquí quiero resaltar en el verso 39, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo lo tengo. Y aquí quería resaltar eso en el verso 39, porque Jesucristo, después de la resurrección, pagó con precio de sangre nuestra salvación. Pero lo interesante del caso es que Jesucristo, después de tener ya ese cuerpo glorificado,
ese cuerpo resucitado, conserva lo que fue el precio, como decía anteriormente, lo que fue la salvación de nosotros. Aquí mismo lo dice, quiero que reflexionemos eso. Mirad mis manos y mis pies como yo mismo, palpadme y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. ¿Y a qué se está refiriendo? A las cicatrices de la crucifixión. Nada más ni nada menos que todavía las conservó Jesucristo y las sigue conservando en el cielo, porque eso es como, por así decirlo, cuando Jesucristo nos muestra a nosotros lo que hizo por nosotros. Todavía en el cielo, si pudiéramos gozar de esa visión beatífica, veríamos a Dios en la gloria, a Jesucristo en la gloria, a la diestra del Padre, pero ¿qué? Mostrando las señales de los clavos que le atravesaron sus muñecas, y el clavo que le atravesó también sus pies, y también la herida de la lanzada en el costado, como lo podemos ver también en el Evangelio de Juan, hablando también sobre lo importante de la encarnación de Jesucristo. ¿Ve? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, pero haciendo énfasis cuando es la aparición a Tomás, dice, Jesús se aparece a los discípulos y Tomás está ausente, del verso 29, del verso 19 al 23, pero ya en el verso 24 viene ya la aparición de Jesucristo, que quiero resaltar, pero dice, Jesús se aparece a los discípulos y Tomás está presente. Y quiero que resaltemos esto porque el tema central es la encarnación. Dios espiritualmente, divinamente, de toda la eternidad, que se hace hombre, asume esa naturaleza humana, carne y sangre, como decíamos en Hebreos 2:14, ¿ve? Que le viene María, como también veíamos de Mateo capítulo 1, verso del 19 al 21, y ya después de la resurrección, ese mismo cuerpo glorificado conserva también lo que fue el precio de la redención que pagó en la cruz. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mis manos en el costado, no creeré. 11 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando con la puerta cerrada y se puso en medio de ellos y dijo otra vez, pasa a vosotros. Vemos bien cómo Jesucristo puede traspasar las paredes. Al fin y al cabo es Dios. Para Él no es nada, no hay ningún impedimento. Todas las leyes físicas están en favor de Él. O sea que demuestra también su divinidad, aunque también sigue estando corporalmente presente, ¿ve? Pero es un cuerpo que tiene la capacidad de aparecerse, y que veíamos bien en el pasado anterior que no era un espíritu. Y aquí mismo lo confirmo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. En el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, mire bien, porque me has visto, porque has podido palparme, porque has mirado mis heridas como pedías, en señal de prueba. De ahí ese viejo adagio que dice, ver para creer, como dice Tomás, pero Jesucristo mismo le dice, porque has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, eso es un breve resumen bíblico sobre lo que es la encarnación de Jesucristo, pero ya en el transcurso de la historia de la salvación, ya de lo que fue el inicio del cristianismo primitivo, voy a hacer la última parte de lo que decía yo de la Biblia de estudio Holman, que está en un estudio, porque tiene varios estudios, ¿ve? En la página 1646 a 1657, este es un biblista y teólogo evangélico, Stephen J. Bellum, porque va a hablar de la expresión teológica y la naturaleza de Jesucristo. Las reflexiones teológicas posteriores de la iglesia, y mire bien que está hablando un un biblista evangélico de la iglesia, especialmente en el concilio de Calcedonia en el año 451, y vamos a explicar que un concilio es la reunión del Papa con los obispos para definir asuntos relacionados con la fe. Los primeros concilios tenían que ver con lo que fue definir aspectos importantes sobre Jesucristo, sobre la clarificación de su naturaleza divina y humana, y este mismo biblista y teólogo evangélico no tiene ningún reparo en decir lo que es, históricamente hablando, un concilio de la Iglesia Católica del año 451, posterior a lo que fue ya Constantino,
Si muchos dicen que la Iglesia Católica apostató con Constantino, que es Babilonia la Grande, desde que Constantino vino en el año 325, en el año, sí, 300, con el edicto de Milán, a principios del siglo IV, ¿ve? En el 319, 320, sí, porque el 321, el edicto de Milán. Y aquí nos está hablando que en el concilio de Calcedonia, los obispos católicos de aquel entonces, unidos con lo que eran tanto en la iglesia de Oriente como en la iglesia de Occidente, ¿ve? Afirmaron que no hacemos justicia a las escrituras, sino confesamos que Jesús de Nazaret era plenamente Dios y plenamente hombre. Esto es lo que han creído todas las principales iglesias cristianas. Jesucristo, verdadero Dios, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y verdaderamente hombre, como lo veíamos también en el relato de Mateo y como veíamos también en Gálatas 4:4, cuando dice que en el cumplimiento de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley de Moisés. Aquí lo está diciendo, ya es la reflexión teológica, Dios el Hijo, quien dio identidad personal a la naturaleza humana, que había asumido y que lo hizo sin dejar a un lado sin comprometer su naturaleza divina. Ya lo veíamos, humanamente hablando y divinamente hablando. Debe ser confesado como una persona que existe ahora en dos naturalezas. Además, Calcedonia afirmó que no debemos pensar que la encarnación incluía un cambio en las propiedades de cada naturaleza, lo cual daría como resultado algún tipo de mezcla que no era ni plenamente divina ni plenamente humana, como afirman erróneamente los eutiquianos, una de las primeras herejías. Los eutiquianos, que todavía hay una rama de ellos, sobre todo lo que es la iglesia cota, la iglesia armenia, donde dicen ellos que solamente la naturaleza de Jesucristo prima en la encarnación, desconocen todo lo que tiene que ver de la humanidad de Jesucristo, como decíamos anteriormente, igual a nosotros menos en el pecado. Entonces esa es la herejía de los eutiquianos, que la iglesia cristiana católica condenó en el concilio de Calcedonia y que está haciendo referencia en esta Biblia de Estudio Evangélica, que es la Biblia de Estudio Holman. Más bien debemos afirmar que las propiedades de ambas naturalezas, la humana y la divina, fueron preservadas de manera que Jesús es todo lo que Dios es en todo, su perfección y todo lo que nosotros los humanos somos, excepto en el término del pecado. Y mire que está hablando un teólogo, un pastor y un biblista evangélico, que es lo mismo que veíamos también de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, y que veíamos de las citas bíblicas que están sacadas también de esta Biblia de Estudio, que es la Biblia de Estudio Cofield. Esta afirmación implica al menos dos cosas importantes. En primer lugar, el hombre Jesús, desde el momento de su concepción, como lo estamos explicando en Mateo capítulo 1, verso del 18 al 21, fue una sola persona, fruto de la unión de la naturaleza humana con la persona del Hijo Divino. En ningún momento hubo dos personas o dos centros de autoconciencia, como afirman erróneamente los nestorianos, que esta fue otra de las herejías. Los nestorianos, que también aquí dice en el 431, un poco anterior, de un patriarca de Constantinopla llamado también Nestorio, también no alcanzó a percibir. Nestorio decía que a María solamente le podíamos llamar con el título de Cristo, Cristoteucos, o sea, solamente reconocer que María es Madre de Jesús. Y nosotros, la Iglesia Cristiana Católica, desde los primeros siglos, decimos que María es la Madre de Dios, es la Theotokos, Cristotokos, decía Nestorio, Cristotokos, solo Madre de Cristo, mientras que nosotros reconocemos que María es la Theotokos, que es la Madre de Dios. Esa también era otra de las herejías que aquí está haciendo referencia este biblista. Los nestorianos, todavía con los eutiquianos hay pequeñas comunidades, sobre todo en Asia Menor, en Turquía, en partes de Etiopía, ¿ve? Todavía se conservan tanto eutiquianos como nestorianos, ¿ve? Los unos solamente eutiquianos, naturaleza divina de Jesucristo, y los nestorianos negar que María se le podía dar el título de Theotokos, o sea, Madre de Dios. Y sigue diciendo, aquí está, hablando de los nestorianos, ¿ve? Decía, como afirmaba erróneamente los nestorianos, por esta razón tenemos en nuestro Señor Jesucristo un encuentro cara a cara con Dios. Nos encontramos con Él, no sumidos en carne humana, no meramente asociados con ella, sino en todo su esplendor moral. La deidad,
y mira interesante, la deidad, o sea, la divinidad y la humanidad coinciden. No porque el humano se haya alzado sobre lo divino, sino porque el Hijo Divino ha tomado naturaleza humana para nuestra salvación. ¿En cuándo? En la encarnación. ¿Por medio de quién? Por la Virgen María. ¿Dónde encontramos eso? En el anuncio del ángel Gabriel a María que aparece en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Él es el Hijo Divino, que subsiste en dos naturalezas, quien vivió su vida por nosotros como nuestro representante, murió nuestra muerte como nuestro sustento, como nuestro sustituto y fue resucitado para nuestra salvación eterna. Por ese motivo el Señor Jesucristo es absolutamente único y sin parangón. Por lo tanto, el único Señor y Salvador. O sea, queda claro la divinidad de Jesucristo, su naturaleza humana, su misión salvífica, es tanto Señor y Salvador. En segundo lugar, como en la encarnación el Hijo Eterno de Dios tomó la naturaleza humana, puede ahora vivir una vida humana plena también. Sin embargo, no estaba totalmente confinado a la naturaleza humana, como si por un tiempo la naturaleza divina se hubiera despojado de sus atributos o funciones. Por eso las Escrituras afirman que incluso tras la encarnación el Hijo Divino continuó manteniendo y sosteniendo el universo entero, o sea, no dejó de ser Dios, porque esa sería la tercera herejía, que es la herejía de los arrianos. Por eso fue necesario el primer concilio, el concilio de Nicea, en Asia Menor, en Turquía, donde también se reprendió o se le dio respuesta a las herejías de otro sacerdote de nombre Arrio, ¿ve? Que decía que Jesucristo es una criatura meramente no divina, una criatura de rango inferior, lo mismo que creen hoy en día los testigos de Jehová. Y este teólogo biblista Stephen J. Bellum, en su artículo sobre la encarnación y cristología, está dando respuesta a eso desde la misma historia del cristianismo primitivo y también teniendo como base las Sagradas Escrituras. Y dice, las citas bíblicas o los signos cristológicos por el cual nosotros podemos también afirmar que Jesucristo es Dios, aquí está en Colosenses capítulo 1, verso del 15 al 17 y en Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3. Incluida la época en que vivió en la tierra como un hombre que dependía del Padre, recibía poder del Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 5, verso del 19 al 27 y Hechos del 10 al 38. O sea, en resumidas cuentas, el estudio de hoy está basado en dos partes. En primer lugar, darle respuesta bíblica a lo que fue la encarnación. Primero explicar lo que era la encarnación, etimológicamente hablando, lo dice en mi libro, el término encarnare, tanto del latín como del griego. Después vimos las citas bíblicas donde se habla también de lo que fue el nacimiento de Jesucristo, especialmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso del 18 en adelante. Después vimos también ya cuando Jesucristo después resucita, sigue siendo, sin dejar de ser Dios, sigue teniendo ese cuerpo que fue inmolado por todos nosotros. Veíamos las citas bíblicas cuando Jesucristo se aparece a los apóstoles mostrando las cicatrices de las heridas, tanto de los clavos que atravesaron ambas muñecas y los pies, y un clavo que atravesó los pies, como la herida de la lanzada en el costado. La afirmación tan hermosa de Juan capítulo 20, verso 20, 28, del apóstol Tomás el incrédulo, cuando le dice Señor mío y Dios mío. Y después nos pasamos ya a la Biblia de Estudio Holman, donde este biblista y teólogo nos explica un poco sobre esas primeras herejías. La herejía arriana, al cual en el concilio de Nicea en el 325 se le da respuesta, negando que Jesucristo es Dios, que era solamente una criatura espiritual, era un sacerdote. Después el concilio de Éfeso, también en Turquía, en el 431, sobre un patriarca, Nestorio, que decía que Jesucristo solamente, a María solamente se le podía llamar como Cristotocos, o sea, la madre de Jesucristo, pero no Teotocos, que es uno de los términos más importantes y de la iglesia primitiva en relación a María como la madre del Señor, y que también tiene sustento bíblico en el Evangelio de Lucas, ¿ve? Cuando María visita a su prima Santa Isabel, ese también podemos también responderle a los nestorianos con la palabra de Dios, como aparece al inicio del Evangelio de Lucas, ¿ve? Cuando María visita a su prima Santa Isabel, que aparece en el capítulo 1, verso 43,
¿por qué se me ha concedido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y el término Señor, Kurios, en griego es un apelativo también, tanto para el Padre como el Hijo, y que siempre en todas estas Biblias aparece el término Señor en mayúscula. Y después también explicamos otra de las herejías que se le dio respuesta en estos concilios, los concilios ecuménicos, o sea, concilios universales, de los primeros siglos del cristianismo, siglo IV y siglo V, que fue el concilio de Calcedonia en el 451, que se le dio respuesta esta vez a un monje de nombre Eutiques, los eutiquianos, que decían que solamente en Jesucristo está su naturaleza divina. Y en resumidas cuentas, como decía este teólogo y biblista de la Biblia Holman, podemos decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, coexisten esas dos naturalezas en la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo encarnado, que se hizo hombre por la salvación de todos nosotros. Este es un estudio de Biblia, un estudio de teología muy sencillo, que quería hoy en esta noche, porque siempre el tema central o lo que más me llama a mí la atención es hablar de Jesucristo. Va a quedar en mi muro, también lo vamos a pasar a nuestro grupo en Facebook, Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos. Un grupo abierto, ya vamos en 25.300 miembros, cada día se agrega más de 15 personas más o menos, es un promedio, todos pueden allá opinar, católicos y cristianos, y también a otros foros, también las personas pueden, todos sus comentarios son bienvenidos, y si les gustó también, si quieren compartir este estudio, pues también lo pueden hacer en otros muros o en otros grupos. Esto era todo por hoy, y ya para finalizar voy a dar paso para darle un saludo a las personas que en este momento están conectadas, más que todos mis amigos cibernautas, amigos y amigas que he podido hacer desde que estoy pues haciendo esta serie de videos y estudios hace más de 1 año y medio atrás, hace 2 años más o menos. Aquí veo a mi hermana López Mayra, también fiel a estos videos, a estas enseñanzas desde Minneapolis, Minnesota. Dice: excelente enseñanza. Aquí tengo conmigo el libro Verdad de la Fe Católica. Gracias, hermanito, hermano, Dios le pague. También está nuestra hermana Pablo Andrea Solorzano, que es mi asistente de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Ya es la persona que me colabora cuando vamos a repartir los folletos de lecturas católicas, que eso voy a hablar después más adelante en otro folleto. Hay un proyecto muy bonito con lecturas católicas, eso lo vamos a ver más adelante. Dice: es un tema precioso y no se cansa de leer y estudiar cada vez que se encuentra algo nuevo. Muchas gracias, Guido Rojas, porque es verdad, cada vez que uno abre la palabra de Dios se encuentra un manantial de riquezas, ¿ve? Y de acuerdo si le damos a la correcta interpretación de lo que quiere decir el texto sagrado. Nuestro amigo Sergio Montezuma dice leer Juan 5:19, ahí está, ¿ve? Alejandro Posada dice: saludos, Guido Rojas desde México, gracias. Nuestro amigo Mónico Vázquez desde la ciudad de Juncos en Puerto Rico: católicos y cristianos serán catolicismo y protestantismo. Vamos a ver entonces qué nos dice nuestro amigo Sergio Montezuma de la ciudad de Modesta en California con respecto a la cita bíblica del Evangelio de Juan, que ha sido llamado como Juan el teólogo, porque hace mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con Jesucristo en su naturaleza divina. En el capítulo 5, verso 19 dice, donde Jesús declara ser igual al Padre: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. O sea, ahí está esa íntima unión, la unión de la naturaleza divina, tanto del Padre como del Hijo, homoousios, o sea, homoousios es la misma sustancia, la misma esencia, la misma naturaleza, su misma divinidad. Ese es otro término en griego, homoousios. Bueno, entonces vemos bien, ya para ir finalizando, saludos a nuestro amigo Johnny Antonelli. Aquí está también mi amigo Pastor Percy Rivers, saludos desde Los Ángeles, California, excelente tema, gracias pastor de la Iglesia Bautista, amigo mío, muy allegado también a todo lo que es la fiel doctrina, un gran pastor, una gran persona, una persona muy humilde, un siervo de Dios, que sirva a Jesucristo en su iglesia, en su comunidad, porque lo que decía. Y lo importante de esto, que se me había olvidado decirlo, que la Biblia de Estudio Holman no tiene ningún perjuicio en hablar de estos primeros concilios, porque es la historia del cristianismo así. Aquí no estamos hablando ni de visiones, ni de los ataques propios
que a veces vemos en estos foros, sobre todo a veces de muchos pseudopastores, pseudoevangelistas, pseudoprofetas, apóstoles que se declaran, se autoproclaman. Aquí estamos hablando de personas como lo que veíamos en este estudio del biblista Stephen J. Bellum. Son personas que tienen conocimientos amplios de la palabra de Dios, estudios universitarios. Por eso es que estas Biblias de estudios son costosas. Mire usted nomás el grosor de esto. Los comentarios de ellos, los estudios que hacen, y este biblista habla defendiendo la encarnación de Jesucristo, citando estos primeros concilios, porque hace parte de esa herencia. Todos los cristianos en sí somos partícipes del cuerpo místico de Cristo. Nos une el bautismo, nos une el amor a Jesucristo, reconocerlo como nuestro Salvador, y nos une también las Sagradas Escrituras. Saludos también a Josemar. Mónico Vázquez dice: esto es un banquete total. Claudio Sánchez, bendiciones. Pablo Osorio, David Gómez, también bendiciones. Francisco Vázquez, excelente tema. Nancy Márquez, también bendiciones a la hermana Nancy Márquez. Emanuel García, Sergio T. Montezuma: su humanidad, su divinidad siendo Dios y hombre es unión hipostática. Muy bien, ese es el término teológico, la unión hipostática. Dos naturalezas en uno. Hipóstasis es precisamente eso, naturaleza, esencia. Nuestro amigo también Rafael Radillo, también terminando la transmisión del Apologeta, voy a transmitir, bueno, está en todo su derecho. Rufino Morán, bendiciones. Nuestro amigo Arnoldo Ortiz, también ahí está interactuando con Rafael Radillo. Sergio Montezuma también da otras citas bíblicas. 1 Corintios 15, 47. María Jarvis también, bendiciones. También Ana Pineda. ¿A quién más veo acá? Bueno, ya los otros los estoy saludando los mismos. A nuestro amigo también Rodrigo Andrés Calvo Bernal, ¿ve? Apologista, católico, vecino mío de la ciudad de Cali y director del programa de Mesa Redonda los miércoles en YouTube. Se lo recomiendo, hacia las 9:10 de la noche, hora de Colombia, donde varios apologistas católicos, de los cuales hacen parte dos personas muy cercanas al foro, nuestro moderador Mónico Vázquez, y también otro de los apologistas católicos, se me escapó en este momento el nombre, que también es mexicano, que también es bueno, se me fue en este momento el nombre, también hace parte de este selecto grupo de apologistas. También vemos a Alejandro Posada, también bendiciones. Sergio Montezuma, nuestro amigo, está dando varias citas bíblicas, ahí quedan para que después las retomemos, estudiemos. Marco Tulio Medina, Cristian Rivera, nuestro amigo también de México, Rubén García, también bendiciones. Dice: es triste leer cómo muchas mujeres protestantes han declarado ser exactamente igual a María, ensalzando a sí mismo y tribalizando a María. Juan Carlos Castro, también bendiciones. Mónico Vázquez también. De la misma forma que el Espíritu engendró la semilla inmaculada en el vientre puro de María, el mismo Espíritu preparó el cuerpo de María para ser inmaculado del pecado original y ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya también lo cotejamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 31. Jordebate Cristianos también, bendiciones. Nuestro amigo Saldivial Wilbar también, creo que es de Perú, bendiciones. José Lima también, bendiciones. Nuestra hermana Francesca Marque de Conde también, bendiciones a todos. Marixa López Calderón, Emma Amezcúa también, Manuel Andrés Rodríguez también, nuestro hermano Sergio Montezuma desde Modesto, California. Stoinclus Ortega, Stoinclof Ortega también, bendiciones. Antonio Montoya también, bendiciones. Martín T. González: te bendigo, hermano y soldado de Cristo, fortalece como el águila. Para ti, tu entrega y sabiduría a las Escrituras reafirma que estamos en la fe correcta. Ojo, fe singular. Gracias al comentario de nuestro amigo Martín T. González. Cali Francisco Santana, bendiciones. Mina Asunción de María también. Hijo de la Luz también está viendo el video. José Roberto Castellano también. Mónico Vázquez dice: Jesús no fue inseminado como Pedrito lo cree y los unicitarios, tampoco fue creado un cuerpo, sino que fue engendrado. Muy bien, ya vimos la cita bíblica de
Mateo 1, 18 en adelante. También nuestro amigo Tito Fare, JC González, también bendiciones, uno de los moderadores del foro. Isaac Fuerte, Juan González, bueno, a todos ellos mil gracias. José Ramos también, bendiciones. Nuestro amigo también Manny Ramírez, también de Estados Unidos. Giovanni Robles, saludos también. Bueno, a todos ellos, amén, gracias. Y ojalá que esta reflexión sobre la encarnación de Jesucristo nos ayude aún más a querer descubrir más de la palabra de Dios, de las santas escrituras, donde vamos a encontrar todo lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar, tanto a cristianos católicos como a cristianos evangélicos, teniendo siempre como referencia que Jesucristo sigue siendo Dios y sigue siendo hombre en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa es la creencia fundamental que nos une a todos los cristianos. Finalmente, también saludos a nuestro hermano Juan Méndez. Y a todos los demás, bendiciones y gracias. Nos vemos el jueves también con otro video en horas de la noche. Gracias.